Hola, bienvenidos a Novelas Ligeras Alejandría, esperamos te guste nuestro trabajo. Te recordamos que estas historias y novelas no son de nosotros, solo hacemos los audios para poder compartir, toda responsabilidad de méritos, halagos y demandas son de sus respectivos creadores. Si quieres apoyarnos para continuar este trabajo puedes pasarte por nuestro Patreon y regalarnos algo. Gracias. El héroe de NTR se arrodilló ante el rey demonio. Capítulo 11. Una póliza que solo cuesta dinero a cambio de nada. Dac, dac, dac. Al anochecer, un grupo de carretas partió del pueblo de Rob con un poco de ruido y comenzó a moverse rápidamente por el camino. Marchas cargadas de municiones y víveres para abastecer al frente. Había bastantes soldados montando guardia a su alrededor. Para estar alerta incluso en la oscuridad, me movía con las luces encendidas a propósito. Así que el carruaje estaba al lado de un camino estrecho a cierta distancia de Rob en ese momento. Sí. ¿Qué es eso? Al momento siguiente, una persona comenzó a aparecer frente a ellos. La luz se encendió intensamente por una vez, pero la armadura púrpura oscura que llevaba puesta emitía una sensación inusual a simple vista. ¿Quién eres tú? Atrévete a saber quiénes somos sin miedo. Como la situación es la situación, los soldados que inmediatamente sacan sus armas y avanzan. En ese momento, al momento siguiente, un sonido repentino como si algo se estuviera cortando y una escena que comenzó a aparecer al mismo tiempo, a la vista de un guerrero con armadura negra que instantáneamente se precipita y vuela las cabezas de los soldados. Sintiendo el profundo desconcierto de los soldados allí, inmediatamente comenzaron a entablar batalla. ¿Ese tipo es un demonio? No veo ningún cuerno. ¿Es eso importante ahora? Él es el que de repente nos atacó. Cortale la garganta ahora mismo. Con esas palabras, los soldados corrieron hacia el enemigo justo frente a sus ojos. Sin embargo, en ese momento no lo sabían. El hecho de que sus acciones, que naturalmente eligieron como soldados en una misión, les dieron resultados más fútiles y desastrosos de lo que podrían haber imaginado. Vaya. Dios mío, soldados moribundos, derramando sangre con gritos que parecían cortados. Una escena de matanza, donde las vidas de personas vivas desaparecen, dejando solo un silencio pesado y manchas de sangre desbordantes. Pero, este momento ahora mismo, si hubiera sido el yo original, habría vomitado con solo mirarlo. Yo tenía el nombre de héroe Eren y ahora soy un subordinado del rey demonio. Más de lo que imaginaba, sentí una profunda sensación de asombro ante la sensación de nada. No había absolutamente ningún remordimiento o vacilación que uno suele sentir cuando ataca a una persona. En este momento, con un ligero movimiento de una gran espada negra, está cortando la garganta de una persona y clavando un cuchillo en su corazón. El nivel de emoción que estoy sintiendo, si tengo que describirlo, los enemigos humanoides en el juego. No, incluso eso era un poco exagerado. Para ser honesto, si tuviera que compararlo, podría decir que se sintió similar a subir de nivel sin pensar en una mazmorra solo por nogada. Es la primera vez que mato a una persona. No sabía que sería capaz de percibir esto en un sentido de juego como este, sintiéndome un poco conmocionado por el hecho en sí, pero al mismo tiempo aliviado de que el malestar emocional no surja en una situación que, de alguna manera, es inevitable. Salí sin dejar un solo soldado que me atacara con un arma desenfundada. Ese fue el momento en que estuve realizando una matanza unilateral con una fuerza abrumadora durante un tiempo. Incluso. Vamos a huir. Ese tipo no es un oponente al que podamos vencer. Va. Volvamos a Rob rápidamente. Tienes que ir y decírselo. Los soldados, al darse cuenta de que no hay posibilidad de victoria, intentan escapar apresuradamente. A pesar de que había una gran distancia desde aquí hasta Rob, comenzaron a correr hacia adelante con todas sus fuerzas para sobrevivir a toda costa. Pero, jejejeje. Al momento siguiente, los soldados gritaron y se desplomaron en el suelo. Frente a ellos, el ejecutivo del rey demonio que había venido como mi perro guardián y sus subordinados estaban allí, limpiando la sangre de sus espadas. Así, en solo unos segundos, los demonios y yo logramos masacrar a todos los humanos y robar las municiones. Sin embargo, aparte de cumplir la misión dada por el rey demonio con esto, comencé a persuadir a los demonios de aquí para que continuaran con el siguiente paso. A diferencia de antes, sintiéndome un poco afortunado por la actitud del ejecutivo bajito que parece haberse vuelto un poco obediente después de la batalla. Una base militar situada en el centro de la ciudad portuaria de Rob. En este lugar, que en realidad sirve como castillo del señor, una mujer se dirigía a algún lugar con sus subordinados. Una mujer que viste una armadura roja y tiene una impresión fría pero madura en general.
uno de los 3 generales que simbolizan el halcón, el imperio de los humanos y la persona a cargo de la responsabilidad general aquí, General Cassandra N. Clement. Incluso mientras estaba en movimiento, seguía escuchando informes sobre la situación actual de sus subordinados. ¿Está bien? Después de todo, el grupo de héroes no pudo matar al rey demonio, ¿verdad? Sí, señor. Según la historia que escuché de uno de ellos, el héroe fue derrotado en vano ante el gran poder del rey demonio, y lograron escapar con solo sus vidas. Cheat. Pero esta vez había un oráculo, así que tenía grandes expectativas. Al final, supongo que esta vez también fracasó. Cassandra habla con una expresión de insatisfacción sobre las palabras de su subordinado. A primera vista, la noticia de que el grupo de guerreros que participó con la misión de derrotar al rey demonio fue derrotado puede sonar como una historia seria, pero, para ser honesto, la sensación que Cassandra y otros generales estaban sintiendo acerca de esto era solo la impresión de que las clases altas solo estaban desperdiciando dinero esta vez, porque para ellos ahora, el significado de ser un grupo de guerreros era solo eso. Entonces, ¿qué está haciendo uno de los guerreros del grupo guerrero en cuestión? Cuando me enteré, escuché que era un precioso guerrero hombre bestia. Por ahora, he estado encadenado por los grilletes de la dominación y encarcelado en el sótano. Mi corazón parece haberse roto hasta cierto punto, pero decidí que era demasiado pronto para sentirme aliviado. Lo entiendo. Pero en caso de que no lo sepas, en primer lugar, dado que es un fuerte guerrero hombre bestia, es un tipo que tiene que trabajar como soldado hasta que muera para asegurarse de que su dinero valga la pena. Sí, lo entiendo, general. La Alianza de Fuerzas Tribales continúa su ofensiva en confrontación con el reino de los demonios. Como resultado, alrededor del 30% del territorio del reino de los demonios ya ha caído en manos de las fuerzas aliadas, e incluso en este momento, las noticias de la victoria aliada se estaban entregando en todo el frente. Sin embargo, incluso en medio de una situación bélica tan favorable, las fuerzas aliadas no podían limitarse a mirar la situación actual con optimismo. Independientemente de esto o aquello, la existencia a la que más deben vigilar es al rey demonio sentado en el trono del castillo demoníaco, un señor de los demonios con un poder y un carisma abrumadores que abarcan a los demonios. Una vez que apareció en el campo de batalla liderando a los guardaespaldas, incluso los demonios que fueron llevados al borde de la derrota lucharon desesperadamente con armas hasta el final. Al mismo tiempo, la formidable fuerza que poseían él y sus hombres frustraba con frecuencia los intentos de avance aliados. Debido a esto, a pesar de las repetidas victorias durante la última guerra, la alianza tribal está teniendo dificultades para avanzar más allá de cierto nivel. A medida que este enfrentamiento se prolonga, el jefe de la Unión Tribal ha estado en medio de la brecha desde el pasado hasta ahora, pero es cierto, con el fin de poner fin a esta guerra interminable y lograr una victoria clara, una operación ha estado progresando constantemente durante varios años. Fiesta Guerrera, un tipo de unidad mercenaria especializada, a menudo elegida entre los más fuertes entre los luchadores por la libertad de la Alianza, con el enorme apoyo habitual de la Unión Tribal. Ellos, que se suponía que solo debían estar activos con el objetivo de matar al rey demonio, rompieron la línea de defensa que había sido debilitada por la ofensiva a gran escala de las fuerzas aliadas hasta el momento. Entraron en el castillo demoníaco y avanzaron para derrotar al rey demonio. Pero, a pesar de los intentos de muchos grupos de guerreros, incluidos los valientes guerreros que se decía que estaban dentro, para derrotar al rey demonio, el final que encontraron se dividió en gran medida en dos. Una es que, aunque tuvieron un comienzo audaz, al final, ni siquiera pudieron acercarse al castillo de los demonios y fueron aniquilados cuidadosamente. La otra es renunciar a mantener un grupo de guerreros y dispersarse en pedazos después de perder el corazón por la muerte de camaradas o la derrota en la batalla. Se dice que solo los guerreros destacados de la coalición se conmovieron, pero sin embargo, la respuesta del rey demonio fue más engañosa y poderosa de lo que pensaban. Hasta ahora, el partido de los guerreros solo ha producido malos resultados en comparación con la inversión de la alianza tribal. Y esto, lo mismo ocurrió con el grupo de héroes esta vez, que incluía al llamado héroe legendario nominado por el oráculo, el guerrero que era esperado por el Papa y otros, y los guerreros más fuertes de la unión tribal que se unieron a él para subyugar al rey demonio. Sin embargo, el final de los mercenarios llamados el grupo del guerrero con este guerrero elegido solo dio resultados inútiles de derrota y escape nuevamente mientras comía más dinero de apoyo. El único logro fue que este grupo incluso intentó entrar en el castillo del diablo. Desde ese punto de vista, ciertamente era digno del nombre de el más fuerte de todos, pero al final, Cassandra y otros llegaron a la conclusión de que el grupo de este guerrero también terminó comiendo dinero sin sentido.
Al menos, sería posible compensar la pérdida haciendo rodar a un poderoso guerrero prisionero vendido como esclavo por el resto de su vida como soldado, pero aparte de eso, la política del Partido Guerrero en sí misma es un desperdicio de dinero y mano de obra que no tiene sentido en esta guerra. Al menos por ahora, eso es todo lo que pensé. Capítulo 12. Tarde o temprano habrá un ataque de demonios. Un guerrero que no dudó frente a su propio pueblo y masacró a su propio pueblo. Al mirarlo, el oficial que vino aquí para ver al héroe no pudo evitar sentir una sensación verdaderamente aterradora. De ninguna manera. Realmente pensé que mataría a la gente de su propia especie de manera tan casual. A pesar de que era un guerrero que siempre se había jactado con su boca, el oficial honestamente no lo creyó. No. No lo podía creer. A pesar de que el rey demonio lo garantizó, él, que era oficial en el ejército del rey demonio, sabía demasiado bien sobre las acciones del héroe hasta ahora. Un guerrero que blandía su espada solo para los humanos mientras superaba a la muerte varias veces y superaba incluso situaciones llamadas imposibles. Así, como ha estado peleando la guerra de todo corazón por la unidad de la humanidad y las razas. Para ser honesto, lo observaba a cada momento con ojo de halcón, pensando que el héroe temblaría mientras procedía con esta tarea, o que en realidad los apuñalaría por la espalda. Sin embargo, al mirar la breve batalla justo antes, no tuvo más remedio que admitirlo. Este hombre valiente frente a ellos. El hecho de que ya no son la existencia que conocieron. Creo que las palabras del rey demonio son correctas. Ciertamente. El héroe actual es visto como un ser completamente diferente al anterior. En ese sentido, no creo que nos traicione de inmediato, pero, un oficial que ha sido tan retorcido, pero al mismo tiempo comienza a sentir sentimientos complicados sobre el héroe que se ha convertido en una existencia confiable debido a eso. Pero al momento siguiente, hacia el ejecutivo, el guerrero propuso continuar con un tema más en lugar de terminar el trabajo aquí. Era porque, aparte de las emociones que estaba sintiendo, no tenía más remedio que avergonzarse de la propia oferta que el héroe se hacía a sí mismo. Estoy cansado. Un puesto de guardia que vigila la entrada a Arab. Allí, un grupo de soldados continuaba vigilando, quejándose de cansancio. Después de la problemática tarea de enviar tropas que transportaban municiones, se relajaron un poco. Sin embargo, aparte del final del turbulento trabajo, como aún quedaba tiempo para que saliera el sol y terminaran sus horas de trabajo, los soldados trataron de recuperar el ánimo estirándose para deshacerse de la fatiga. A propósito, sí, ¿qué? ¿Qué es eso? Al momento siguiente, las figuras de dos personas que de repente comenzaron a verse en la oscuridad, con la misma armadura que los soldados que acababan de partir para transportar municiones, se tambaleaban hacia nosotros, cubiertos de sangre. Oye. ¿Estás bien ahí? ¿Qué demonios es esto? ¿Dónde te lastimaste tanto? Soldados heridos que cayeron en el lugar como si se desplomaran al mismo tiempo que los soldados se acercaban. En consecuencia, se acercaron apresuradamente a sus colegas y sostuvieron sus cuerpos. Uno de los soldados caídos les habló con una voz llena de dolor. Yo, el enemigo. Los demonios. Allanaron. Rescatado. Robó todas las municiones. Y, pronto. Se van a callar aquí. Fresco. Genial. Un soldado herido que luchaba por hablar mientras sangraba por la boca. Al ver su apariencia, los soldados se apresuraron a entrar en acción. Maldita sea, yo. Muevan a Lee allí adentro por ahora, y ustedes pueden ir a informar a los superiores. Es una invasión de demonios. Todo listo para la batalla. Por aquí. Apúrate. Está bien. Un soldado que acaba de despertar de la cama y corre al lugar donde están los pacientes. El soldado, junto con el sacerdote, se movía lo más rápido posible para atenderlos, que estaban cubiertos de sangre por el ataque sorpresa de los demonios y tenían un aspecto terrible. El lugar donde se encuentran los soldados heridos es la unidad médica ubicada cerca del puerto. El soldado, que llegó allí a toda prisa, guió inmediatamente al sacerdote al cuartel. A propósito, aquí está. Vamos, pacientes. Sí. Al momento siguiente, en lugar de la urgencia de antes, la emoción del desconcierto comenzó a florecer en los rostros de los soldados y sacerdotes. Hace un momento, 2 soldados estaban muriendo aquí. Se quejaban de dolor, como si fueran a dejar de respirar en cualquier momento, y pedían que llamaran a un sacerdote lo antes posible. Pero, en este momento, los 2 ya no podían ver al paciente. Todo lo que podían ver eran catres vacíos y armaduras de soldados tiradas en el suelo. ¿Cómo sucedió esto? ¿El paciente? ¿Dónde está el paciente que está aquí? Ese, debe haber estado aquí justo antes.
Dos personas expresan su desconcierto en una situación incomprensible. En ese momento, guaguaguaguán. Esto. ¿Qué es esto de nuevo? Un sonido repentino en sus oídos. En respuesta, el sacerdote y el soldado salieron corriendo apresuradamente del cuartel. Inmediatamente después de eso, una escena impactante como una imagen comenzó a aparecer en sus ojos. A medida que las palabras del soldado herido se extendían, Rob comenzó a hervir en un instante. Los soldados que descansaban dentro de la aldea o custodiaban el arroz militar comenzaron a reunirse de inmediato en las barreras instaladas en las afueras. Al mismo tiempo, la general Cassandra, que está a cargo de la situación aquí, también tomó medidas inmediatamente después de recibir un informe sobre la situación. ¿Es cierto que la unidad de transporte resultó herida? Sí, general, como resultado de enviar un espía por si acaso, se confirmó que el vagón fue destruido y todos los suministros militares fueron saqueados. Además, los cuerpos de los soldados también han sido identificados. Ya veo. ¿Has calculado el tamaño de los enemigos? Situacionalmente, parece que los enemigos se esconden en el bosque, pero aún no se ha confirmado nada claramente. Sin embargo, se estima que puede haber cientos, si no cientos, teniendo en cuenta que tal escala de redadas tuvo lugar en un corto periodo de tiempo. Había un poco menos de 1000 soldados estacionados aquí en Rob. El número de tropas defensoras no era tan grande en comparación con su importancia, pero esto era inevitable debido a la naturaleza de este lugar, que pertenecía a la retaguardia. En cualquier caso, sobre la base de ese estándar, se podía ver que el número de enemigos probablemente sería menor o aproximadamente igual que el número de aliados. ¿No enviaron a los soldados heridos supervivientes al equipo médico? Sí, parece que la lesión es grave, así que envié a los sacerdotes de inmediato. Me enteraré de los detalles yo mismo más tarde para que puedan informarme cuando se recuperen. Entiendo, señor. Al momento siguiente, después de pensar de repente en algo, Cassandra da instrucciones a los soldados. Ante sus palabras, los soldados asintieron y se prepararon para cumplir la orden de inmediato. Mientras se cumplan los grilletes de la dominación, no sucederá nada especial, pero ten cuidado. Incluso si se ve así, ya que se mezcló con el grupo de guerreros más fuerte de todos los tiempos, podría causar bastante molestia si se enfurece. Sí, tendré cuidado. General Cassandra. Después de dar instrucciones a los soldados, Cassandra comenzó a prepararse para ir al frente. Aunque ocupaba un puesto importante como gerente general de este lugar, al mismo tiempo, era seguro decir que sus fuerzas armadas estaban en el nivel más fuerte, a excepción de esa guerrera que era recién llegada y cuya capacidad de lucha era incierta. Cassandra comienza a revisar sus armas para participar directamente en la como comandante y al mismo tiempo como la fuerza más fuerte. En ese momento, guaguaguaguán. Al momento siguiente, sonó una explosión repentina y fuerte. Como se trataba de una situación en la que se programaba una batalla, ya fuera usando magia o volando una catapulta, era natural que ese sonido resonara. Sin embargo, no obstante, en este momento, el rostro de la general Cassandra comenzó a mostrar un profundo sentimiento de desconcierto. Gobernante. General. Las llamas de la explosión resonaron en sus oídos junto con la voz desconcertada de su subordinado. Pero en este momento, el lugar donde era visible no era el lado del muro de defensa donde estaba programada la batalla. Un lugar donde las llamas son claramente visibles incluso en la oscuridad. Se trata de una zona de almacenes situada cerca del puerto, lejos de las barreras donde se esperaba la batalla. Era el mismo lugar donde se amontonaban las municiones y los alimentos. Capítulo 13. Yo soy el que robó al guerrero en el pasado. Disfrazado de soldado herido, el ejecutivo del ejército del rey demonio y yo logramos infiltrarnos en el campamento enemigo. Justo después de que los soldados que nos trajeron aquí se fueron a llamar al sacerdote, los oficiales y yo nos quitamos la armadura humana e inmediatamente nos pusimos nuestro equipo original, mi armadura y mi espadón que estaban guardados en la bolsa mágica que llevaba el ejecutivo. Pero, en el proceso de estar completamente armado con él nuevamente, en este momento, mi mirada no podía dejar al oficial del ejército del rey demonio frente a mis ojos. ¿Qué estás mirando? ¿Será que codicias un cuerpo tan pobre? No, no es así. El que habla con voz fría. No tuve más remedio que apartar la mirada ante sus palabras, pero el sentimiento de sorpresa en mi corazón aún persistía. Sinceramente, estoy sorprendido.
Pensar que uno de los oficiales del ejército del rey demonio tendría ese aspecto. Un ejecutivo del ejército del rey demonio que se quita la armadura de los humanos y usa su propia armadura con una sensación un poco incómoda. Su apariencia era la de una niña pequeña para su pequeño cuerpo. Una chica demoníaca con cabello corto plateado con cola de caballo, un solo cuerno negro en la frente y ojos rojos. Su apariencia en sí era bastante linda, pero en este momento su rostro era frío y poco característico de una niña. Bueno. Dicen que la esperanza de vida de los demonios es diferente a la de los humanos. En realidad, a esa edad podría haber tenido decenas o cientos de años. Con ese pensamiento en mente, terminé mis últimos preparativos con mi espadón en la mano. Un poco más tarde que eso, la chica demonio. No, el oficial terminó los preparativos armado con una armadura púrpura y 2 espadas rojas. Luego, proceda según lo planeado. Lo entiendo. Yo me quedo con el sector oriental, tú te encargas del lado oeste. Si el trabajo se hace rápidamente, iré a ayudar. Eso no va a pasar. Haz lo mejor que puedas. Después de responder a mis palabras con una voz fría, el ejecutivo desapareció de inmediato escondido en la oscuridad. Aún así, al verla molesta por la historia que contaba con su propia consideración, automáticamente sonreí amargamente y salí con mi espada. Pues bien, debería empezar de inmediato. Yo también quiero cortarle la cabeza. El gerente general Glenn, quien está a cargo de las municiones en el pueblo Rob, pensó que había pasado un tiempo muy provechoso hoy y estaba bebiendo con sus subordinados. Jaja. Hiciste un gran trabajo hoy. Incluso las ganancias obtenidas solo de este evento son más de 2000 de oro. Verdaderamente, el director Glenn es un genio. ¿Cómo puedes robar municiones tan perfectamente? Los subordinados admiran sinceramente los bolsillos de monedas de oro que ganaron esta vez. Al observarlos, Glenn habló con una sonrisa codiciosa y un agradable movimiento de su barba. Bueno, no es tan difícil, ya que las municiones están estructuradas para ser fáciles de malversar desde el principio, ya que hay tantas cosas que van y vienen, incluso si usas una báscula aparejada para pesar parte de ella, puedes saltarte cosas sin que te des cuenta. Por supuesto, esto es muy básico, pero es uno de los secretos que definitivamente se puede comer y beneficiarse enormemente. Oh. Así es. De esta manera, aprenderé otra cosa, gerente. Recuérdalo bien, si me muestras cómo trabajar un poco más diligentemente en el futuro, te contaré uno por uno mis secretos especiales. Estos son los secretos que necesitas para sobrevivir en el mundo atroz de hoy. Gracias, gerente, por favor tome otro trago. Lo he estado haciendo hasta ahora, pero seguiré trabajando duro para el entrenador. Mientras se jacta de sus logros de esa manera, el director Glenn les cuenta a sus seguidores el secreto para carcomer el país poco a poco hoy. En ese momento, uno de sus subordinados que estaba bebiendo con él de repente le preguntó a Glenn con voz llena de curiosidad. Ahora que lo pienso, gerente, ¿qué fue lo más grande que ha ganado? Ah, yo también tengo curiosidad. Gerente, ¿no hay al menos 1 o 2 incidentes que pasarán a la historia? Bueno, no es para tanto. Definitivamente hay algunas cosas grandes que son memorables. Glenn comienza a sentirse un poco halagado por las palabras de sus subordinados. Mientras tanto, de repente comenzó a recordar lo que había recibido un gran golpe en relación con las noticias que había escuchado recientemente. Ahora que lo pienso, ustedes también deben haber escuchado la historia, ¿verdad? El hecho de que el grupo de guerreros en el que competimos esta vez fracasó. Ah. ¿Te refieres al héroe legendario o a algo que fue ordenado para poner fin a la guerra? Sí, es cierto. Les hice un gran alboroto el otro día cuando vinieron aquí. Oh. ¿Es así? Sí, definitivamente era un genital elfo y mago que pertenecía al grupo de guerreros. Debe ser cierto que también confirmó su rostro en la ceremonia. Es increíble, a pesar de que no lograste derrotar al rey demonio, todavía robas la legendaria fiesta del guerrero. ¿Qué pasó en concreto? Los subordinados que sienten curiosidad por la historia de que robó a un pez gordo bastante famoso, viéndolos así. Glenn habló con una sonrisa de profunda superioridad. Para ser honesto, el método en sí no era tan difícil. No sé si son buenos para pelear, pero son malos para averiguar las leyes y los precios del mercado. Inventé muchas excusas de aquellos que estaban tratando de reponer alimentos y municiones, y subí mucho el precio, y como beneficio adicional, reduje el valor de los bienes y la moneda que trajeron tanto como pude, por lo que pude comer mucho con un solo disparo. J.E. No, ¿realmente funcionó un método tan simple? Se comía porque era sencillo.
En primer lugar, tuvieron que pasar por mis manos incondicionalmente para obtener comida y armas de este lugar, y la situación era urgente, por lo que incluso si conocían la historia interna, no podían hacer nada al respecto. De hecho, dado que era un partido de guerreros apoyados por el Estado, un cierto nivel de apoyo era obligatorio para Glan en ese momento. Sin embargo, Glan ocultó hábilmente este hecho y solicitó un trato que no les era favorable, y en una situación en la que no conocían los detalles de esto, tuvieron que preparar municiones lo antes posible y partir. Es cierto. Dicen que los bolígrafos y las bocas dan más miedo que los cuchillos, así que eso encaja perfectamente. Todos los muchachos que piensan que son buenos en primer lugar son así. Pero aún así, Glan Nem, que engañó con confianza en una situación en la que yo huiría de mi garganta, también es realmente increíble. Jaja. Originalmente, siempre debe haber una distribución cuando se trata de intimidar a las personas de esta manera. ¿No hay un viejo dicho también? La persona más valiente no es un héroe que carga contra el rey demonio, sino un comerciante que engaña al rey. Efectivamente. Esa es la respuesta. Nuestro gerente, Glan, es mucho más valiente que los del grupo de guerreros que escaparon del rey demonio. Para el valiente gerente, Glenn, que se jacta de sus espléndidos logros y bebe feliz, y sus hombres que lo adulan, bebiendo sin cesar en un estado de ánimo estimulante, no había nada que temer en este momento. Eran malversadores profesionales que solían vivir con el hígado fuera del barco, e incluso hoy en día, la historia de la fiesta de guerreros que salió de la boca de Glan fue suficiente para emocionarlos más de lo habitual. Con el paso del tiempo, se intoxicaron con el alcohol y la atmósfera y perdieron la cabeza a mitad de camino. En ese momento, guaguaban, de repente sonó una fuerte explosión. Como resultado, ellos, que se habían emborrachado, comenzaron a levantarse lentamente de sus asientos, parpadeando con sus ojos oscuros. Ah. No, ¿qué? ¿Qué clase de conmoción es esta? A pesar de que se puede decir que algo tremendo ha sucedido con solo el sonido, muestran una extraña sensación de relajación. Como resultado de una conversación que los alimentó con una intoxicación excesiva y una confianza infundada, comenzaron a gritar con voces angustiadas, inconscientes de la gran crisis que se avecinaba. Oye, ¿quién eres tú ahí? Vamos. ¿Cómo se atreven los ancianos? Hippo, Glenn, que tropezó y se arrastró hacia la puerta, sacudiendo la cabeza mientras los observaba, tratando de despejar su mente. En ese momento, momento siguiente, de repente, se escucharon los gritos de los subordinados. Al oír esto, Glan sintió como si lo hubieran cubierto de agua fría por un momento, y sus ojos comenzaron a abrirse. Y al momento siguiente, la existencia que comenzó a aparecer claramente frente a sus ojos. Vestido con una armadura negra y sosteniendo un enorme espadón manchado de sangre, irradiaba ojos brillantes y hablaba con voz fría. Encontrado. Capítulo 14. La venganza es buena. No eran solo los poderosos monstruos o jefes enemigos los que hacían enojar a los usuarios en el juego. Un herrero que estaba enojado con los usuarios por olvidar la durabilidad del equipo cuando estaba aburrido, diciendo que su mano se resbaló en un juego de rol que fue popular en el pasado. En un mundo arruinado bruscamente por una guerra nuclear, un gerente que regaña porque no hay purificador de agua, lo trajo después de mucho trabajo duro y luego echa a la gente con una excusa miserable. En realidad, no es como si fuera a dibujarlo al final después de que se lesionó la cabeza. Nominalmente, llevaba el letrero de aliado para ayudarnos, pero en realidad, solo provocaba ira con sus acciones. Para ser honesto, había bastantes NPC aliados en el juego que eran más molestos que los enemigos que se podían matar. Y este también fue el caso en este juego NTR, que existe desde el principio para hacer que la gente se sienta sucia. En el proceso de jugar, mi presión arterial ha aumentado de varias maneras sucias, pero el sistema hace que sea imposible atacar, y mucho menos matar, y al final, los tipos que chupan miel hasta el final y encuentran un final feliz. Y este momento ahora mismo, frente a mí, entre todos los NPC que no podría matar aunque quisiera, el que me hizo sentir sucio, es el gerente de municiones de Seri Rob y un símbolo de la corrupción militar. En nombre del costo de suministro para el desarrollo de la historia, el 80% de la autosuficiencia es robada a la fuerza. Si te niegas a hacerlo, el juego se reiniciará con el mensaje de que la comida se ha agotado y destruido. Al final, el bastardo que terminó su aparición con una sonrisa podrida y goteando monedas de oro mientras se reía del guerrero que había sido engañado por él. El oficial de corrupción Glan me miraba con una expresión aterrorizada que nunca había mostrado en un juego. Tú. ¿Quién? ¿Qué demonios es esto? Si tuviera que decir quién fue, estaría bien si dijera que una de las víctimas de ti. ¿Qué?
Incluso en medio de la borrachera tambaleándose, Glenn me mira con todo su cuerpo temblando como si sintiera miedo. Al verlo así, comencé a acercarme a él con una gran espada chorreando sangre. Bastardo. ¿Te atreves a hacer tal cosa sabiendo quién soy? Ga. ¿Te atreves a tocar a este Glenn Sama que gobierna la mitad de Rob? Temblando con un rostro azul pálido, Gao se preguntó si estaría vivo. Glenn comienza a hablar sobre una versión modificada de una línea que parece haber escuchado en alguna parte. Ahora que lo pienso, la historia que nos contó cuando nos presionó con los precios de los alimentos parecía ser bastante similar a esa. Glenn, que utilizó todo tipo de presiones y chismes para extorsionar dinero, diciendo que controla aproximadamente la mitad de esta ciudad y que lo echaría de inmediato si ofendía su temperamento. Como este lugar en realidad sirve como base de suministros, la historia en sí de que Glenn, el gerente de suministros, controla la mitad de la aldea no es muy incorrecta. Pero el hecho de que un bastardo tan bastón cometiera malversación de fondos y estafara al grupo de guerreros es tal como es. Podría ser un gran problema, y en ese momento, esa frase que Glenn estaba gritando en tiempo real frente a mí me estaba haciendo pensar en el momento en que estaba sucia por su culpa, un poco mejor. En aquel entonces, me reí con mala suerte y dije eso, pero ahora estoy hablando de eso mientras tembla, sintiendo de nuevo el asco que proviene del instinto. Poco a poco, con la gran espada que sostenía, expresó profundos sentimientos de anticipación. Así de fácil, se la lancé al tipo. ¡Pac! Una línea de llamas negras salió de la espada en un instante. Como resultado de ser golpeado directamente por él, su brazo salió completamente volado. La sangre brotaba de él, y la sensación de dolor que se siente a través de ese lugar. En un instante, comienza a entrar como una ola. Un latido más tarde de lo que sucedió, empezó a golpear con fuerza su cerebro. De acuerdo. Inmediatamente después de eso, un grito brotó de la boca del niño. Un dolor tremendo que nunca había experimentado desde que nací, al mismo tiempo que estragado por las olas del dolor. Glenn rodó por el suelo y comenzó a forcejear de dolor. Lo eres. Bastardo. Y atreverse. ¿Cómo se atreve usted, señor Glenn? Glenn deja escapar un grito entrelazado con el dolor y la ira, mirando a este tipo retorciéndose violentamente como una plaga. En mi corazón, un profundo sentimiento de alegría que nunca antes había sentido comenzó a florecer intensamente. Sí. Eso es todo. Quería ver esto. Este bastardo travieso, realmente quería verte arrastrándote por el suelo de una manera tan miserable. Yo era el que se había vuelto muy franco con la renuencia a matar humanos después de entrar en este mundo. En esta situación, ver al tipo al que he querido matar todo el tiempo vomitar sentimientos de dolor, para mí, me hizo sentir pura alegría y placer sin ningún remordimiento ni piedad. Se decía que la venganza solo traía arrepentimiento y desaliento. Ahora que lo veo, todo fue una. Había una razón por la que la gente se preocupaba por la venganza, para castigar a los que merecen ser castigados. No depende de las leyes humanas que son torpes y perezosas. Con mis propias manos, infligir un castigo en nombre del sufrimiento a un ser que merece ser castigado. Los sentimientos que surgen de ella no son ni arrepentimiento ni vacío. Era una alegría tan pura. Y era una profunda sensación de recompensa y logro. En un sentimiento tan alegre, vuelvo a ser luz. Blandí mi espada con sentimientos de alegría. De acuerdo. Pac, Creon. Una pierna del tipo salió volando con un sonido agudo. Al mismo tiempo, la boca de Glenn comenzó a gritar aún más intensamente como si estuviera desgarrando un cerdo. Apágalo, apágalo. Comprar, comprar. Vivir. Dar. Por favor. Grande. ¿Qué diablos? Estoy diciendo. ¿Qué hice? Pero. Por favor. Además. Si es dinero. Te lo daré, Por favor. Por favor, mi vida. Glenn comienza a visitar el hospital, finalmente sintiendo el peligro de su vida en un dolor insoportable. Pero, incluso en medio de esto, mirando a aquel que desconoce por completo lo que Ji ha hecho hasta ahora, con una sonrisa aún más profunda en mi rostro, una vez más puse fuerza en la mano que sostenía la espada. Estoy seguro de que decir que no vale la pena vivir es algo así. Para ser honesto, realmente quería vencerlo aquí durante una hora más o menos, pero desafortunadamente, estaba en una situación en la que no tenía la habilidad de acosar a alguien mientras lo mantenía vivo durante mucho tiempo. Además, decididamente, no tenía mucho tiempo para relajarme así en ese momento. Me sentí muy bien, pero aparte de eso, era hora de terminarlo pronto. Bueno. Aparte de las cosas gratificantes, esto es como un bono. Mientras pensaba eso,
blandí mi espada hacia Glan por última vez. Keo, dado que no había forma de que este bastardo, que tenía demasiado dinero para paralizar para siempre, no recibiera una magia de recuperación de alto nivel, la respuesta correcta fue dejar de respirar aquí. Como resultado, tal como están las cosas, la parte inferior del cuerpo de Glan está cuidadosamente separada y se desmorona, dejándolo morir gritando así. Blandí mi espada una vez más y prendí fuego a las municiones que quedaban en el almacén. Una llama roja brillante que florece con una llama negra que contiene el poder mágico de la dimensión sonora como su núcleo. La intensa llama, como si floreciera desde las profundidades del infierno, comenzó a quemar municiones y almacenes a una velocidad incomparable con las llamas ordinarias. Dejando atrás esa escena, lentamente comencé a salir del almacén. Mientras lo hiciera con el propósito de congraciarse, pensó que sería mejor ayudar al otro lado donde las llamas apenas comenzaban a elevarse. A propósito, sí, área de almacén cubierta de oscuridad. Ahora que se predijo el ataque de los demonios, las tropas que custodiaban este lugar eran menos de la mitad de las habituales. Los pocos soldados que quedaban no prestaban mucha atención a la situación aquí, solo pensaban en avanzar hacia la barrera. Escuché que todos los tipos que salieron esta vez fueron asesinados. Sí. Entre ellos había un tipo que yo conocía. No era cercano a él porque no tenía una buena personalidad, pero lo siento por él porque dijo que murió. Soldados preparándose para la batalla que se avecina, contando historias de aquellos que han sido emboscados. Apoyándose en una hoguera en la oscuridad total, continuaron su conversación para aliviar la tensión. De todos modos, los demonios vendrán pronto, así que preparemos nuestras mentes. Pozo. No estoy realmente preocupado mientras la general Cassandra esté aquí, porque con sus habilidades puede matar a bastantes demonios a la vez. Definitivamente es una gran persona. Según los rumores, incluso podría ser capaz de derrotar a la guardia personal del rey demonio. ¿Está bien? Entonces debes tener cuidado. Debería, sí. ¿Qué? ¿A qué estás prestando atención? En ese momento, grande, ¿Y qué? ¿Qué es? Un colega que fue decapitado por una espada que de repente saltó de la oscuridad. Ante esto, los que estaban allí saltaron de sus asientos y trataron de prepararse para este inesperado ataque sorpresa. Pero, grande. Vete, oh. Antes de que pudieran poner sus manos en algo, sus cabezas se separaron de sus cuellos y cayeron al suelo en un instante. En sus ojos, cayendo al suelo, manchados de asombro, incapaces incluso de gritar correctamente. Finalmente, entró la figura de una pequeña figura, vestida con una armadura que brillaba en púrpura. Se encargó de los defensores con el mínimo ruido, uno de los guardaespaldas del rey demonio y los demonios encargados de monitorear y asistir al héroe en esta misión. Su nombre era Alicia Eclipse y se secó ligeramente la sangre de su espada. Entonces, poco a poco ahora, Eliseo murmuró en voz baja, recogió un trozo de leña de la hoguera frente a ella y lo arrojó al cobertizo de almacenamiento junto a él. Justo después de eso, mientras volvía lentamente su mirada hacia el muelle a un lado, en sus ojos, desde el extremo oeste, comencé a ver almacenes con humo que se elevaba uno tras otro en esta dirección. La escena del incendio, que generalmente era casi indistinguible debido a la oscuridad, era claramente visible a sus ojos. Luego, pequeñas chispas comenzaron a florecer una por una en el almacén donde había estado floreciendo el humo, como si se hubiera hecho sonar un faro. Eliseo arrojó la leña ardiente una por una de esta manera desde el primer almacén hasta el último almacén en la sección oeste. Ahora, mientras observaba cómo las secuelas comenzaban a incendiarse literalmente, una pequeña sonrisa comenzó a formarse en sus labios ocultos por su casco. Entonces, ahora voy a ir a ver al héroe descarado que está armando un escándalo al otro lado. Aunque su poder de lucha puede ser más fuerte que el de ella, se atrevió a ayudarse a sí misma en este tipo de misión de infiltración, que es su especialidad. Por mucho que haya cierto resentimiento por ese hecho. En este punto, cuando ella había terminado su tarea, Eliseo tenía la intención de vengarse corriendo hacia el guerrero y regañándolo por no terminarla todavía. A propósito, fundar, todos. Una voz ligeramente apagada que salió de repente. Al oír esto, Elisa miró hacia atrás y sintió que algo inusual y asesino la atacaba. Justo después de eso, un ser comenzó a entrar en sus ojos tal como era, mirando a este lado con ojos desenfocados. Al mismo tiempo que reconozco el rostro de eso que nunca podré olvidar ni siquiera ahora, la expresión de Elisa comenzó a endurecerse. De ninguna manera. Ese tipo era ese. Capítulo 15. Una persona desaliñada en un lugar precioso. Un ser que expone sus afilados dientes frente a sus propios ojos.
al mismo tiempo que reconoce quién es. Elisa, que hasta ahora había estado relativamente relajada, comenzó a ser presa de una intensa tensión. Un look único que es difícil de olvidar. Un luchador hombre bestia con pelo rojo y piel bronceada. A través de esto, Elisa pudo saber que el prisionero frente a ella era un miembro del grupo de guerreros del pasado y uno de los guerreros que logró llegar al Castillo del Diablo por primera vez. Nunca pensé que conocería a una parte del grupo del guerrero en un lugar como este. Eso significa ¿qué otras personas además de esa perra también se están quedando aquí? La situación es bastante alta ya que se trata del mismo colega. Y en respuesta a esto, por primera vez desde el comienzo de esta misión, Elisa comenzó a sentir un escalofrío que le recorría la espalda. Elisa, como guardaespaldas del rey demonio, posee las habilidades más fuertes entre los demonios, excluyendo al rey demonio. Sin embargo, era muy consciente del hecho de que los guerreros que pertenecían al grupo de guerreros también eran formidables. Cuando se encontraron cara a cara, el héroe se derrumbó antes de que comenzara la batalla a gran escala, por lo que oficialmente no pudieron mantenerse juntos. Por supuesto, entre ellos, la proporción de guerreros era la más grande, pero se estimó que los otros guerreros también tenían habilidades similares, o tal vez incluso mejores, que el cuarto cuadro de la guardia del rey demonio, incluyéndola a ella. Y eso significaba que el poder de esta guerrera, la bestia frente a ella en este momento, también era muy probable que fuera igual al de ella. A diferencia de entonces, la guerrera que la mira con ojos borrosos sin enfoque mientras usa algo así como grilletes verdes en su cuello por primera vez. Mirando esto, Eliseo comenzó a calcular en su cabeza lo más rápido posible, sosteniendo su arma en su mano. Un enemigo fuerte cuya victoria no puede garantizarse fácilmente. También existe una alta posibilidad de que los colegas de este tipo estén cerca. Ese debe significar que escapar es lo mejor aquí. Dado que el propósito de su venida aquí se había logrado en primer lugar, no había razón para arriesgarse a un combate peligroso. Además, incluso había un guerrero cerca que profesaba directamente que el rey demonio tenía habilidades iguales a las suyas, independientemente del resultado de la batalla anterior. Incluso si no tienes más remedio que luchar, es correcto continuar después de unirte a él. Justo después de tomar esa decisión, Eliseo trató de escapar de este lugar escondiéndose en las sombras. A propósito, no dejaré que eso suceda. Al momento siguiente, una luz brillante de repente comenzó a brillar detrás de ella. Al mismo tiempo, la magia de Eliseo para asimilarse con la sombra fue neutralizada y una profunda vergüenza comenzó a habitar en el rostro de Eliseo. Cancelar a la fuerza mi magia. ¿Será que vino otro chico del grupo de los guerreros? Elisa, mostrando una profunda cautela, miró ligeramente hacia atrás. Sin embargo, al momento siguiente, a sus ojos, no tenía nada que ver con la fiesta del héroe anterior. Empecé a ver la apariencia de una general que nunca antes había visto con una armadura con un resplandor azul. Acompañada por sus subordinados, sostiene una espada y un escudo que emiten una luz brillante. Ante esto, Elisa automáticamente comenzó a fruncir el ceño, sintiendo que, aunque no era un grupo de guerreros, había aparecido un oponente formidable. Es un ser humano que nunca he visto antes, pero se ve bastante fuerte. Entonces, ¿esa mujer es Cassandra o algo así? El fuerte que escuché mientras barría a los guardias antes. No era tan bueno como la apariencia del resto del grupo de guerreros, pero Elisa trató de mantener la calma lo más posible con esta situación, que iba muy mal. Al frente, un hombre bestia con al menos el mismo nivel de fuerza que yo, y una persona en la parte de atrás que se presume que no es menos que él. Entonces, al final, el único medio que quedaba era escapar de alguna manera, pero Eliseo juzgó que incluso eso no sería una tarea fácil en la situación actual. Parte de su magia fue bloqueada, y la luz del arma de Cassandra disipó la oscuridad en la que podía esconderse. Además, los alrededores ya estaban rodeados de soldados humanos con arcos y lanzas tirados por Cassandra. Este momento, literalmente, encaja perfectamente con la palabra que está por todas partes. En consecuencia, Eliseo comenzó a darse cuenta de que solo le quedaba una opción. Elise dejó escapar un profundo suspiro y rápidamente sacó algo de sus brazos. Es una carta de triunfo que es bastante difícil de producir, pero ahora no puedo evitarlo. Luego, antes de que Cassandra y los demás tuvieran tiempo de detenerse, arrojó el objeto que tenía en la mano al suelo con todas sus fuerzas. De acuerdo. ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué demonios es esto? Una luz intensa que cubre instantáneamente el mundo con un sonido de explosión. Como resultado, Cassandra y otros quedaron momentáneamente bloqueados de la vista y Elisa rápidamente comenzó a correr hacia el cerco usando el espacio.
Granada de destello. Una herramienta que ha condensado magia avanzada que atrapa la luz y cuando se libera, emite una luz excesivamente intensa que bloquea la vista del entorno. En el sentido de que el oponente tenía la capacidad de irradiar luz, esta contramedida era casi lo mismo que un contraataque y de hecho, Cassandra y otros soldados no pudieron responder en absoluto en este momento. Por supuesto, en el tiempo ganado, el punto al que el asa apuntaba no era el lugar donde estaban Cassandra o sus guerreros bestia, sino el lugar donde los soldados ordinarios estaban vigilando. En cuanto a esos dos hombres fuertes, le resultó muy fácil someter a un soldado ordinario cuya visión estaba bloqueada con una granada aturdidora, por lo que Elisa cortó a los soldados de inmediato y trató de escapar rápidamente. A propósito, reír. En el momento siguiente, una vida extraordinaria que de repente se siente. Elisa se apresuró a retorcer su cuerpo y levantó la espada que sostenía frente a ella. Al mismo tiempo, visera. Inmediatamente después de eso, se sintió un golpe lleno de gran poder. Eliseo perdió el equilibrio y comenzó a tambalearse, ya que estaba conmocionada hasta el punto de que casi pierde su espada por un momento. Maldita sea. Elisa lucha por mantenerse erguida de alguna manera en su postura desaliñada. Sin embargo, justo cuando estaba tratando de enderezar su cuerpo que estaba a punto de caer, ¡pac! Elisa se desplomó en el suelo con un dolor repentino e insoportable. Después, sintiendo que un brazo se rompió de una vez. Al mismo tiempo, sintiendo la sensación de que algo volaba hacia el lugar donde cayó. Elisa apretó a la fuerza de su único brazo, que todavía estaba bien, y luchó por salir de allí de alguna manera. Y, explosión. Las explosiones resonaban en sus oídos y las piedras volaban hacia ella, reconociendo que la identidad de este choque era el lugar exacto donde ella estaba parada justo antes. Elisa, que lo evitó por poco, se vio envuelta al instante en una sensación escalofriante que le recorría la espalda. Era peligroso. Si no me hubiera obligado a esconderme allí. A medida que el efecto de la granada de destello desaparece, los resultados de la explosión anterior comienzan a asomarse. Había un cráter con un diámetro de 50 centímetros en el lugar donde Elisa fue enterrada hace un momento. En el centro de todo está el hombre del que había desconfiado desde el principio. La guerrera, la bestia, levantó lentamente su puño del que cayeron pedazos de piedra y miró en esta dirección. La vista bloqueada por la granada aturdidora y la confusión que causó. Ignorando tales cosas, el guerrero hombre bestia confió solo en su intuición y atacó a Elisa, y como resultado, logró detener su escape y al mismo tiempo romperle el brazo. Una situación en la que la carta de triunfo preparada para su uso en una emergencia ha fracasado. Ante esto, Elisa reconoció que los sentidos del guerrero hombre bestia frente a ella eran más poderosos de lo que pensaba, y no pudo evitar fruncir el ceño automáticamente, aunque sabía que la capacidad de detección de los hombres bestia no es normal. No creo que me hubieras podido pillar tan lejos en una situación así. La habilidad de un oponente que es mucho mejor de lo esperado. Como resultado, una oscura sombra de desesperación comenzó a proyectarse sobre el rostro de Eliseo. Los soldados de todos los bandos y Cassandra recuperaron la vista y comenzaron a reconstruir el asedio, que había sido ligeramente perturbado. Al mismo tiempo, el guerrero hombre bestia, que la miraba con ojos desenfocados, se preparaba para atacarla nuevamente. Al ver a Elisa en tal aprieto, Cassandra gritó con voz de mando: «Ya veo». No creo que haya sido una afirmación vacía decir que fue la fiesta de guerreros más fuerte de la historia. Para ser honesto, no sabía que iba a lidiar con la situación tan bien. El guerrero hombre bestia asintió un poco torpemente ante las palabras de Cassandra, que contenían el significado de elogio. Como si sus rápidos movimientos anteriores fueran una mentira, esta vez mostraba una reacción lenta, pero Elisa no tenía espacio para cuestionar nada al respecto. El último recurso ha fracasado. Si esto sucede, la elección que tengo que tomar es, eventualmente, ahora que incluso los medios de emergencia de las granadas aturdidoras habían desaparecido, no tenía medios para confundir a una cantidad tan grande de enemigos. No, incluso si lo hubiera, sería inútil para el guerrero hombre bestia que tenía sentidos tan agudos. No había más escapatoria. Si esto sucede, el único futuro al que se enfrentará es ser asesinada o capturada por el enemigo. De cualquier manera, fue un final vergonzoso para ella, ya que tuvo que ser humillada por el enemigo. Una vez tomada esa decisión, Elisa miró la espada que tenía en la mano y comenzó a tomar una decisión. Es imposible convertirse en prisionero de guerra y hacer daño a todo el mundo. No hay más límite de tiempo. Elisa comenzó a dar fuerza a la mano que sostenía la espada con la mente así configurada. Entonces ella, la punta de la espada lentamente, comenzó a apuntar al lugar donde estaba su corazón. Su Majestad. Por favor, vive para siempre. Eliseo se inclina ante su amo por última vez y trata de mover el brazo. En ese momento,
Explosión. Al momento siguiente, una gran explosión sonó de repente. La mano de Eliseo, que estaba a punto de acabar con su propia vida, se detuvo. Al mismo tiempo, los rostros de todos los presentes, incluida Casandra y los soldados. Incluso los guerreros bestias comenzaron a endurecerse. Alguien comenzó a salir lentamente del polvo densamente florecido, cubriendo su cuerpo con una armadura negra y sosteniendo una gran espada en una mano que emite una energía inusual. Habló con una voz clara pero fría que todos podían escuchar. Vaya. ¿Quién? ¿De verdad no sabías que conocerías a una persona en mal estado en un lugar tan precioso? Capítulo 16. Hasta ahora, nadie ha estado bien con esto. Tú. Una mano amiga apareció inesperadamente. Al oír esto, Eliseo comenzó a sentir instintivo alivio y sorpresa. Mirándola así, el guerrero que sostiene la armadura negra y la gran espada otorgada por el rey demonio, le habló a Elisa con una voz que parecía ligeramente emocionada. Yo me haré cargo aquí. Puedes huir en esa brecha. Pero, en su estado de lesión, solo se interpone en el camino. En el camino hacia aquí, el camino hacia el este ha sido despejado, por lo que si vas por ese camino, deberías poder salir fácilmente. El héroe dijo que ya había asegurado una ruta de escape en su camino hacia aquí. En respuesta, Eliseo permaneció en silencio por un momento, incapaz de responder nada. Vamos. Gracias, micrómetro. Entonces, Eliseo trató de decir algo, pero lo interrumpió a mitad de camino y luego huyó en la dirección que dijo el héroe. Justo después de que Elisa, que no tenía idea de qué expresión estaba haciendo debido a su casco morado, abandonó por completo este lugar. El hombre que fue llamado el héroe de los humanos hace solo unas semanas. Lentamente, miró a su alrededor a la gente reunida aquí y dijo, bueno, entonces, ¿quién es el tipo que se ocupará de mí? Casandra Inclement, como uno de los 3 principales generales del Imperio Halcón, rara vez ha sentido miedo en su vida. Incluso en el pasado, cuando accidentalmente se involucró en una sangrienta batalla con uno de los oficiales demoníacos, simplemente blandió su lanza y escudo, sintiendo la alegría de ser una guerrera. No había ninguna sensación de miedo en absoluto, pero, este momento ahora mismo, por primera vez desde que Casandra recibió el título de general y levantó su espada, empecé a quedarme atrapada en la sensación de miedo. ¿Qué diablos? ¿Qué es? Un guerrero negro azabache con un mandoble negro apareció frente a él, una existencia ominosa que parece haber salido del abismo, pero que irradia una presencia aterradora. Justo antes de matar al cuadro de demonios, el momento en que lo vio bloqueando su camino, Casandra sintió que todo su cuerpo se congelaba y sus manos comenzaron a temblar instintivamente, un signo de poder abrumador. Solo mirarlo me hace sentir como si me estuvieran exprimiendo el corazón. Los instintos de Casandra decían una cosa claramente: morir. Si estás tratando de lidiar con eso, debe morir. El hecho de que el instinto de pura supervivencia, no algo teórico, nos lo diga. Mirando eso que la hace sentir así, una de las más fuertes del imperio, la imagen de un ser comenzó a aparecer automáticamente en la mente de Casandra. Tal vez eso sea. Ese es el diablo. Lo es. Se ve un poco diferente de lo que escuché, pero eso fue lo único que vino a la mente de Casandra en este momento. Un hombre fuerte absoluto que tiene el poder de abrumarse incluso a sí mismo. El poder más fuerte que poseen los demonios y la persona que impide que esta guerra actual, que se cree victoriosa, termine. Reconociendo que el monstruo más fuerte ahora ha aparecido frente a él, Casandra comenzó a luchar para rectificar de alguna manera su mente. Vamos a calmarnos. Claramente, lo que está frente a nuestros ojos es un enemigo fuerte. Pero, si el oponente es ese rey demonio, tal vez esta podría ser una buena oportunidad. El líder del enemigo y el poder más fuerte estaba justo frente a sus ojos. A pesar de que estaba siendo suprimido unilateralmente por el signo del poder que estaba sintiendo en este momento. Sin embargo, si tienes mucha suerte en este momento, Casandra pensó que podría ser capaz de poner fin a esta larga guerra con sus propias manos. Ciertamente. No tengo ninguna posibilidad de ganar contra ese tipo solo. Pero, con el poder de ese guerrero hombre bestia, podría haber una posibilidad. La guerrera bestia que mostró su fuerza a través de la forma en que ahuyentó a los asaltantes demonios en un instante. Por supuesto, ella era una luchadora que usaba puños y garras, y era una paladín que usaba una espada, un escudo y el poder de la luz, por lo que la comparación pura era un poco exagerada. En primer lugar, Casandra juzgó que la mejor guerrera y ella misma tenían aproximadamente el mismo nivel de habilidad cuando se veían de manera integral. Sin embargo, el poder de ese rey demonio era aterrador.
Cassandra pensó que valía la pena apostar ahora que todo terminaría una vez que el líder enemigo fuera capturado. Como guerrero y como general del imperio, es la apuesta de su vida. Está bien, entonces. Después de tomar esa decisión, Cassandra infunde lentamente magia en el anillo que lleva en el dedo. Ante esto, su anillo comenzó a irradiar una luz verde brillante por un instante. Al mismo tiempo, los grilletes en el cuello del guerrero hombre bestia, que había dudado mientras miraba al rey demonio, comenzaron a brillar. Y los sentimientos de tensión y ansiedad en el rostro del guerrero hombre bestia se convirtieron en hostilidad e ira hacia el rey diablo frente a sus ojos. Empezó a cambiar. Como el oponente mató al héroe y lo derrotó, sería natural que sintiera miedo. Los grilletes del dominio metieron a los esclavos, borrando su cordura y convirtiéndolos en berserkers que solo matan a los enemigos cuando se les ordena. Vinculado al anillo que llevaba puesto, era un objeto raro que incluso Cassandra solo podía conseguir, pero su rendimiento era seguro. Ustedes mantengan la distancia y mantengan el asedio. Ese tipo será tomado por mí y el esclavo. Sí, General Cassandra. De todos modos, si eres así de fuerte, los soldados ordinarios quedarán boquiabiertos con solo blandir una espada. Cassandra terminó de prepararse para jugar de tal manera que el daño se minimizara. Al mismo tiempo, como si respondiera a esto, el rey demonio también enderezó la gran espada, que rebosaba energía púrpura, y preparó una postura de ataque mientras miraba a Cassandra. Al mismo tiempo, una pesada sensación de desolación comienza a cubrir la zona. En medio de eso, Cassandra levantó su escudo hacia adelante con una expresión fría en su rostro. Cuanto más dura la pelea, peor se pone. Además, en este momento, ese tipo sabe muy bien que es abrumadoramente más fuerte que yo. Incluso si prestas atención, no tendrás más remedio que ser descuidado hasta cierto punto. La victoria a la que puedo aspirar está ahí. Cassandra gritó y cargó hacia adelante con su escudo al frente. En respuesta, el rey demonio, sosteniendo la gran espada tal como estaba, se preparó para enfrentar su ataque de frente. El escudo de Dios. Hasta ahora, nadie ha estado de acuerdo con esto. Por mucho que sea un rey demonio. Guaguaguaguan. Una tremenda explosión que resuena en un instante. El impacto, como si se hubiera utilizado la magia ofensiva del gran mago, sacudió el área, y los soldados que componían la sala de asedio perdieron el equilibrio por un momento y comenzaron a caer sobre sus lugares. Esto, simplemente con una onda expansiva como esta. Gobernante. ¿Y el general? Como hizo la general Cassandra. Soldados que no pueden volver en sí en el polvo que cubre la zona por un momento. Sin embargo, en este momento, Cassandra, la persona que causó esta explosión, no pudo volver en sí más que los soldados rodando por el suelo. El golpe definitivo que lanzó con todas sus fuerzas, el escudo de Dios. El escudo imbuido con el poder de Dios y el ataque con su poder divino habían enviado a innumerables demonios al infierno, y el ejecutivo demoníaco que trató con ella antes también fue golpeado por esto y no tuvo más remedio que retirarse con heridas fatales. Desde el primer movimiento, Cassandra usó el ataque más poderoso que podía usar. Pero todas sus expectativas y el orgullo que se habían puesto en juego con este golpe se habían convertido en desesperación y asombro. Equipos interesantes y equipamientos, como los metales chocan, con una terrible ruptura. La escena frente a sus ojos. Era la aparición de un rey demonio que bloqueaba su ataque con todas sus fuerzas, con solo un espadón en una mano. Es como un padre que restringe las travesuras de un hijo. Una escena que te hace sentir la diferencia en un poder abrumador. Sin embargo, el sentimiento de desesperación en el rostro de Cassandra en este momento no fue la única razón. Otro movimiento preparado por Cassandra al mismo tiempo que el golpe más fuerte al rey demonio. Cheje. Trató de atacar a Cassandra desde ambos lados mientras la mente del rey demonio estaba concentrada. Más bien, en este momento, era la figura de un guerrero hombre bestia que gemía de dolor mientras la mano del diablo agarraba su cuello en un instante. Una situación en la que su ataque sorpresa, que hicieron con todas sus fuerzas, fue bloqueado en vano. Cassandra inmediatamente comenzó a arrepentirse de su acto de juego imprudente mientras veía la escena que dejaba en claro que la existencia del rey demonio era mucho más fuerte de lo que pensaban. Y, viéndola así, el rey demonio les habló con una voz tranquila pero aterradora. Atrapado. Capítulo 17. ¿Vas a hacer algo violento conmigo? Como una historia sucia. Sensación de hormigueo en las yemas de los dedos. Fruncí ligeramente el ceño por el ligero dolor que sentí al golpear algo duro, pero, aparte de eso, no pude evitar levantar automáticamente la comisura de mi boca ligeramente ante esta consecuencia que encontré. Defendí tanto golpe, pero solo tanto daño. Después de todo,
Este es el equipo dado por el rey demonio. Cassandra, una paladín que es un general que gobierna Rabaki y tiene una gran reputación en el imperio. Hasta donde yo sé, su fuerza es igual o superior a la del paladín elfo Amelda del Partido de los Héroes, y sabía que este ataque que me dio no fue un golpe ordinario, un ataque cargado usando un escudo. A grandes rasgos se le llamaba el escudo de Dios, ¿verdad? El poder utilizado para derrotar a uno de los oficiales de la tribu demoníaca en la historia. Si el objetivo alcanzado por esto no fuera yo, sino un ejecutivo que acababa de huir, probablemente habría resultado gravemente herido. Su poder de ataque también era fuerte. Sobre todo, para los demonios llamados poder divino, era un golpe con el mismo poder que el opuesto, por lo que era el peor golpe en cuanto a características. Pero en este momento, a pesar de que se defendió adecuadamente de este golpe fatal, las secuelas que siento son, literalmente, un poco enfermas. Estaba justo a ese nivel. La armadura que llevaba también era excelente en defensa y, lo que es más importante, por mucho que llevara equipo demoníaco, yo seguía siendo un ser humano. Era un cuerpo que no recibía ningún daño adicional de acuerdo a la compatibilidad que Cassandra esperaba. Además, ahora, incluso si excluía todo eso, era posible presionarla unilateralmente hacia abajo de la especificación básica de inmediato. Para hablar desde el punto de vista de Cassandra, fue literalmente una situación en la que conoció a la persona equivocada. Desde ese punto de vista, se puede decir que la otra parte hizo todo lo posible para hacer otro truco como este. Bueno, no sirvió de nada. Al mismo tiempo que se bloqueaba el ataque de Cassandra, esa chica que intentó atacarme y la agarraron por el cuello. Como miembro del grupo del guerrero, su nombre figura con orgullo en mi lista negra, Bestia Guerrera Terra. Al verla sufrir en mis manos en este momento, continué apretando su cuello cada vez más fuerte. Ja. Terra grita de agonía y ataca mi brazo para escapar de alguna manera. Sin embargo, en el punto en que le agarraron el cuello, ya no podía usar completamente su fuerza, y como la defensa de la armadura era extremadamente fuerte, los esfuerzos de Terra fueron inútiles. Pero, aparte de estos inútiles esfuerzos suyos, en este momento, gracias a la dura lucha de Terra, pude descubrir un hecho importante sobre ella. Pensé que era un simple accesorio. Pero esto es, los grilletes emitían una luz verde que de repente comenzó a entrar en mis ojos. Aún reconociendo lo que es, automáticamente una sonrisa comenzó a formarse en mis labios. Los grilletes de la dominación. ¿Lleva algo muy precioso? Un objeto que destruye la cordura del usuario y lo convierte en berserkers que solo obedecen órdenes. Solo se puede obtener uno en el juego, y se sabe que es muy difícil de obtener debido a la configuración. A continuación, mi mirada se volvió hacia Cassandra, quien en este momento ni siquiera podía quitarse el escudo debido al poder del espadón, más precisamente, a sus dedos. Un anillo que actúa como medio para los grilletes que lleva en la mano. Al verlo, automáticamente comencé a tener una idea interesante. Estaba ansioso por vengarme de todos modos, pero esto tampoco estaría mal. Tendré que probarlo para ver si funciona correctamente de acuerdo con la configuración real, pero... Bueno, incluso si falla, hay muchas otras formas. Justo después de que llegué a esa conclusión, puse fuerza en la mano que sostenía el cuello de Terra tal como estaba. De acuerdo. ¡Wow! Cheok. Terra perdió el conocimiento y cojeó por el impacto momentáneo. Por mucho que se ajustara la fuerza, estaba a un nivel que no interfería con la vida. Justo después de confirmar que se había desmayado, solté mi mano y la dejé caer al suelo. Mi mirada se apartó de Terra y se dirigió a Cassandra a mi lado. Al mismo tiempo, el rostro de Cassandra comenzó a mostrar una profunda emoción de miedo. Empecé a estirar mi brazo libre hacia ella. Y... esto. Dios mío. ¿Cómo puedo? En un instante, el rey demonio rompió el cuello de la guerrera y la hizo desmayarse, mirando a aquel que derrotó a un ser con el mismo poder que él a la vez. Al mismo tiempo, sin dejar de reconocer que la apuesta que intentó terminó en un completo fracaso. El rostro de Cassandra comenzó a mirar aún más profundo. Este es el poder del rey demonio. No es posible. Esto es mucho más fuerte de lo que escuché. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser tan absurdo mi número de triunfo? Aún así, el rey demonio destrozó los pensamientos de Cassandra, lo que pensó que sería una victoria en una situación de 2-1, en solo unos segundos. Luego volvió la mirada hacia Cassandra, que seguía aterrorizada. No puedo leer su expresión porque está cubierto por su casco. Más bien, debido a eso, la apariencia del rey demonio parece aún más aterradora. Luego, el rey demonio extendió lentamente su brazo, que había estado sosteniendo a la guerrera bestia, hacia Cassandra. Café helado. Cassandra comienza a sentir un profundo miedo a esa realidad desesperada.
En este momento, no aparecieron pensamientos constructivos en su mente, como dejar el escudo en su mano y huir, o sacar la espada envainada en el escudo y atacar al señor demonio. Lo único que llena su cabeza es un miedo abrumador. Atrapada en las garras de esa sensación aterradora, Cassandra no pudo hacer otra cosa que temblar. Y al momento siguiente, Keof, el rey demonio, la agarró de la muñeca mientras sostenía el escudo y lo retorció. Cassandra no tuvo más remedio que soltar el escudo, ya que sentía un dolor intenso por el frío pero tremendo poder contenido en él. Entonces, con una fuerza irresistible, el rey demonio agarra con fuerza la muñeca de Cassandra y comienza a mirarla como si la examinara. En respuesta a su comportamiento aterrador e incomprensible, la mente de Cassandra de repente comenzó a tener el conocimiento más aterrador sobre su futuro. ¿Por qué hiciste esto sin golpear mi cuello? Seo. No es posible. ¿Es esto? ¿Es esto lo que solo has escuchado? El conocimiento que se transmite entre las uniones tribales. El miserable destino de aquellos que fueron llevados cautivos por los demonios. Una historia llena de humillación y desesperación de ser violadas por demonios de bajo rango como duendes y orcos, y algunos de ellos ser tomados como juguetes por demonios de alto rango y abusados sexualmente hasta que mueren. Aunque hasta el momento no se ha confirmado nada en concreto, es una historia que se considera suficiente para seguir así debido a la naturaleza de esos malvados y crueles demonios. Mientras imaginaba ese momento fugaz, un futuro más concreto pero sin esperanza en su cabeza, Cassandra inclinó la cabeza como si el rey demonio la hubiera agarrado de la muñeca. Se acabó. Ahora el rey demonio me secuestrará y me hará pasar por todo tipo de cosas humillantes. Lo mismo ocurre con las mujeres comunes, pero Cassandra se desespera de un futuro que nunca será aceptable para ella, especialmente como paladín. Ese momento, de repente, en la cabeza de Cassandra, comenzó a surgir una historia sobre un rey demonio de origen desconocido. Eso. Si lo pienso. No estoy seguro, pero creo que he oído en alguna parte que el rey demonio tiene un orgullo sorprendente como guerrero, independientemente de cómo sean sus subordinados. Una historia que se considera imposible de asegurar ya que la fuente no está clara. Sin embargo, en este momento, Cassandra comenzó a pensar que incluso si se trataba de una historia de la que no podía estar segura, no tendría más remedio que apostar sus esperanzas en la posibilidad del tamaño de un guisante. Eso. Así es. Incluso si fallas de todos modos, vale la pena, entonces. Así, Cassandra comenzó a temblar de miedo y tensión que de repente surgió en sus ojos, esperando la única posibilidad posible. Ese momento. El señor de los demonios baja la mano como si la arrojara con gran poder. Como si hubiera terminado algo, Cassandra se arrodilló frente al rey demonio, sintiendo una profunda sensación de urgencia. Entonces una frase salió de su boca. Al menos como general del imperio y paladín al servicio de los dioses, era una palabra que surgía de un deseo desesperado de proteger incluso el mínimo de honor. Vaya. Matar. Capítulo 18. Porque no son enemigos. Mátalo. Cassandra, que se sonrojó un poco frente a sus ojos, pronunció líneas que había escuchado mucho. Al ver esto, no pude evitar sentir automáticamente una sensación muy extraña. Creo que está oculto, pero es una sensualidad sutil que el espectador no puede dejar de reconocer. De todos modos, mirándola, que claramente parecía estar pensando en algo sucio, no pude evitar chasquear un poco la lengua hacia adentro. De verdad. Ni siquiera es un doujinshi erótico. Después de todo, este es el mundo en un juego de NTR, así que la mayoría de las formas básicas de pensar son así. Por supuesto, cuando lo pensé con un poco de calma, no pude decir simplemente que su reacción fue simplemente porque estaba harta del diablo lascivo. De hecho, en este mundo, era muy común escuchar historias de demonios que violaban a los humanos. En base a esto, la hostilidad hacia los demonios era bastante fuerte entre otras razas, incluidos los humanos. Sin embargo, habiendo vivido entre los demonios durante las últimas semanas y a través de las alusiones contenidas a lo largo de la obra original, sabía muy bien que no existe tal cosa en la realidad. Básicamente, eran el rey demonio y sus subordinados quienes valoraban el honor y el orgullo, y la disciplina en el ejército demonio era bastante estricta, por lo que los crímenes de guerra como ese no ocurrían muy a menudo. En primer lugar, el gusto estético de los demonios de bajo nivel, como los duendes y los orcos, era similar al suyo, y una mujer del mismo tipo con una apariencia robusta y una belleza como Cassandra no era diferente de una mujer fea para ellos. Sin embargo, la razón por la que estos rumores infundados se extendieron. Con respecto a esto,
Personalmente juzgué que era muy probable que fuera obra de las llamadas personas de alto rango que estaban tratando de incitar la hostilidad hacia los demonios y usarlo como excusa para la guerra, dado que han estado haciendo esta durante años para desviar la insatisfacción interna en primer lugar. Sería natural que pusieran una imagen viciosa en tantos demonios como fuera posible. Entonces, a través de Cassandra, que se sonrojó frente a sus ojos y dijo algo así como, «Mátalo», reconociendo una vez más que la imagen de los demonios era un pedazo de. Pronto mis pensamientos comenzaron a volver a la pregunta de qué hacer con este tipo frente a mí. No hay resentimientos como la fiesta de los guerreros o Glan. Para ser honesto, se puede decir que Cassandra es un ser con un poco de buenos sentimientos debido a su carrera ayudando a los guerreros a festejar durante un tiempo en la obra original. Pero desde un punto de vista estratégico, se me ocurrió que matar a una de las mayores fuerzas del imperio humano o tomarla prisionera podría ser la respuesta. A propósito, no, espera un momento. Si lo piensas, ¿no es así? De repente, un pensamiento comenzó a aparecer en mi cabeza. En este sentido, automáticamente comencé a sonreír levemente en las comisuras de mis labios. Cassandra le pidió al rey demonio que le diera una muerte honorable, aunque no había nada seguro sobre si esto sería aceptado, y dependiendo de la situación, podría terminar solo agravando los sucios deseos del rey demonio. Sin embargo, en este momento, Cassandra creyó. No, quería creer. Espero que la existencia del rey demonio sea una persona con la nobleza de un guerrero, tal como se cuentan las historias. Cassandra ruega al rey demonio que tenga misericordia en nombre de la muerte. A propósito, por alguna razón, el señor de los demonios no muestra ninguna reacción sin importar cuánto tiempo espere con la cabeza gacha. Con respecto a ese hecho, Cassandra comenzó a tener profundos sentimientos de duda. Entonces, comenzó a tener profundas dudas y un miedo que comenzó a hacerse aún más pesado. Y, sintiendo una curiosidad que no podía ser tolerada más allá de eso, levantó lentamente la cabeza tal como estaba. Al mismo tiempo, una breve palabra salió de su boca. En este momento, lo que ella ve era la figura del rey demonio que se daba la vuelta lentamente y se iba, con solo el guerrero bestia acostado frente a ella en su hombro. La aparición del rey demonio, como si no tuviera en cuenta la existencia de Cassandra. Con respecto a esta situación incomprensible, Cassandra sintió momentáneamente una profunda duda y le gritó al rey demonio que se alejaba. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Lo estoy salvando así mientras lo llevo conmigo? El señor de los demonios miró lentamente hacia atrás a sus palabras. Justo después de eso, el rey demonio se volvió hacia Cassandra. Habló en voz baja que solo se podía escuchar en sus oídos. Porque no soy un enemigo. ¿Qué? En un instante, el rey demonio sacó a relucir una historia que Cassandra no podía entender. Sin embargo, antes de que Cassandra preguntara algo sobre esto, el señor de los demonios desapareció de su campo de visión en un instante, junto con el guerrero hombre bestia en su hombro. Ahora. Espera un minuto, ¿qué es eso? Tripa. Cassandra preguntó urgentemente al rey demonio desaparecido, pero finalmente solo recibió silencio como respuesta. El rey demonio que atacó a Rob de esa manera de repente dejó a Cassandra con una profunda confusión. Los soldados que observaban esta escena no tuvieron más remedio que mirarla con asombro, presa de la impotencia y de una profunda conmoción para sí mismos. En solo unos segundos, el rey demonio desapareció, dejando una sensación de asombro, desesperación y resignación, y una profunda duda al final. Con respecto a esto, Cassandra no pudo evitar sentir una profunda confusión sobre el hecho que la hizo olvidar incluso la alegría y el alivio de sobrevivir. ¿Un enemigo? No. LOL. No creo que ese sea el caso. Entonces no hay forma de que el rey demonio se hubiera llevado al esclavo del grupo de ese guerrero con el mismo nivel de poder que yo. En algún momento, el rey demonio le quitó el anillo de la mano. En consecuencia, Cassandra pudo adivinar sin dificultad que el rey demonio había capturado a los esclavos para fortalecer su poder o para otros fines. Pero si ese es el caso, ¿por qué no se llevó a sí mismo? En este sentido, Cassandra comenzó a pensar que estaba expresando sus preocupaciones sobre su propio poder de lucha o que el gusto del rey demonio era un hombre bestia y que no le gustaban los guerreros humanos como ella. Fue en ese momento que estaba sumida en un profundo caos y no pudo llegar a la conclusión de que esto era algo. No. Espera un momento, esto no puede ser. Una cosa que de repente pasó por su mente. Ante esto, Cassandra dejó a un lado todos los demás pensamientos que había tenido hasta el momento y comenzó a llegar a la conclusión de que este podría ser el más cercano a la respuesta correcta. Sí. Probablemente estoy en este momento. No importa lo que haga, el oponente es el rey demonio.
Un monarca que gobierna un país y una persona que tiene una excelente red de información a su manera. Si ese es el caso, tal vez algo sobre nuestra familia. A Cassandra se le pone la piel de gallina al mismo tiempo que lo cree. Justo después de eso, en lugar de la ansiedad y la duda que permanecieron en su rostro justo antes, una sonrisa como una sombra retorcida de negro deseo comenzó a florecer. Una escena espantosa en la que un incendio arrasó. Los soldados y generales que custodiaban la aldea Roab se sentó en el suelo en un estado de consternación. La escena que apareció en sus ojos fue literalmente la imagen de las municiones siendo cuidadosamente reducidas a cenizas. Debido al ataque del rey demonio y sus ejecutivos, todos los soldados estaban distraídos allí. Debido a esto, no lograron proteger los suministros más importantes. Y ahora el resultado ha vuelto a ser una pérdida asombrosa, con más del 80% de las municiones aquí en Loub desaparecidas. Aunque los soldados luchaban por extinguir el fuego residual transportando agua, la escasez de suministros ya había llegado a un punto irreversible. La comida y las armas que los numerosos soldados que estaban atacando el reino de los demonios tenían que comer y empuñar habían desaparecido como humo negro. Como resultado, los generales y soldados aquí fueron presa de una profunda desesperación. En este momento, Cassandra, al recibir informes sobre él, también mostraba una expresión oscura en su rostro. ¿Quieres decir que el daño es tan grave? Sí. Solo nos queda suficiente comida para comer en este momento, y el lado de las municiones ha llegado a un punto en el que ni siquiera podemos conseguir algo. ¿Cómo lo hago? Si mi país se entera de esto, intentaré hacer algo al respecto. Ustedes deberían concentrarse en reparar el daño de inmediato. Cassandra suspiró profundamente y respondió con un sentido de responsabilidad. En respuesta, sus hombres asintieron con la cabeza con dificultad y abandonaron la habitación de Cassandra. Y, mirándolos, en este momento, una sonrisa comenzó a formarse lentamente en los labios de Cassandra. Dicen que los muertos no hablan. Gracias al Señor de los demonios, Gwan lo ha estado buscando, así que ahora todo lo que tengo que hacer es usar esto. Un dolor de cabeza pesado y demoledor. Dentro de él, la guerrera hombre bestia Terra comenzó a sentir que su débil conciencia regresaba lentamente. ¿Qué? ¿Qué? Terra está tratando de averiguar en qué tipo de situación se encuentra en la oscuridad poco profunda. A propósito, finalmente te despertaste. Al momento siguiente, de repente se escuchó una voz familiar. Ante esto, el rostro de Terra instantáneamente comenzó a mancharse de asombro. Inmediatamente después de eso, la figura del hombre comenzó a entrar en sus ojos. Dragón. Comprar. Capítulo 19. Atención. 3% de probabilidad de fracaso. Luchador de bestias Terra. Habiéndose hecho un nombre como una de las mejores guerreras entre las bestias, se unió al grupo de guerreros con un sentido del deber hacia su pueblo y un deseo personal. En el proceso, se enamoró de un porteador que la entendía. Para él, el líder del grupo de guerreros y el guerrero más fuerte que jamás había visto, ella participaba en el trabajo de usar al guerrero con otras mujeres. Mostró afecto por un guerrero al que ni siquiera amaba. Terra no escatimó palabras de apoyo y aliento que ni siquiera tenía en su corazón para poder dar lo mejor de sí mismo mientras luchaba en la batalla tanto como fuera posible, aunque la propia Terra no era muy buena en esto. Como fueron los otros colegas los que dibujaron el cuadro general y lo pusieron en práctica de todos modos, todo lo que Terra pudo hacer fue responder adecuadamente a sus acciones y ponerles una cuchara encima. Así, el héroe que blandía su espada diligentemente sin saber lo que acechaba detrás de ellos, atrapado en sus cumplidos y falsas expresiones de afecto. Por un lado, era un poco lamentable ver a ese hombre tonto soportando todo tipo de dificultades con la mentalidad de servir al mundo y quedar atrapado en su falso amor. Sin embargo, Terra pronto decidió dejar de lado esos sentimientos con indiferencia. Lo más importante para ella era proteger lo que era más preciado para ella. Torare, el portero de la fiesta y el dueño que le daba puro cariño a ella, que había sido discriminada por ser prisionera. Si era para proteger a ese hombre, hacer infeliz a ese héroe insensato no era un problema. Terra se preparó minuciosamente para sacudirse el remordimiento contenido en su corazón y golpear la espalda del héroe en el último momento. Pero, lealtad y cariño por estos amos suyos al final. Es la traición del dueño, de una manera que ni siquiera se le había ocurrido. No, se rompió de una manera que nunca pudo ser creída o aceptada. Torare y sus colegas crearon una forma de liberarse con la condición de que la vendieran a ella, que era una de las acreedoras con una enorme deuda, como esclava. Como resultado de ser traicionada por sus colegas y su amo, Terra estaba destinada a morir luchando como un caballo de ajedrez por el resto de su vida como un perro de unión. Sin embargo, la desesperación dada a su vida no terminó ahí.
Terra, un guerrero hombre bestia con un gran poder que puede abrumar a los soldados ordinarios. Con el fin de controlarla, Cassandra, quien se convirtió en su gerente y maestra, colocó un objeto llamado el grillete del dominio alrededor del cuello de Terra. Un objeto que sella la razón del objetivo y lo convierte en un berserker que solo obedece órdenes. En otras palabras, significaba que en el momento en que se enganchara en su cuello, Terra perdería el control de su cuerpo y su cuerpo se convertiría en una bestia solo por luchar, manteniendo la mente viva, pero el cuerpo como una marioneta. Por eso es aún más aterrador. En respuesta, Terra luchó furiosamente para no usarlo de todos modos, pero al final, los terribles grilletes se colocaron alrededor de su cuello. Al final, Terra se ve obligada a vivir como esclava de batalla de Cassandra y una bestia obediente a su amo. A medida que perdía el control de su cuerpo, meditando sobre la desesperación y la ira, Terra estaba decidida a vengarse el día en que estos grilletes malditos se levantaran, incluso por casualidad, a Cassandra y también a Torare y otros miembros del grupo guerrero. Pero, en ese momento, Terra no lo sabía. El duro comportamiento de Cassandra consigo misma, el acto de Cassandra de simplemente tratar de usarla como un arma para la guerra contra los demonios, en comparación con lo que le sucedería en el futuro, era bastante celestial. Tú. En respuesta a la figura de un hombre frente a sus ojos, Terra expresa naturalmente sus sentimientos de sorpresa sin los grilletes de la razón. En el momento en que te das cuenta de que, Terra automáticamente comenzó a pensar que la habían matado, y que este era el otro mundo. Derecha. ¿Soy muerto? ¿Qué? Un héroe que reaccionó levemente como si estuviera estupefacto por las palabras de Terra, pero inmediatamente después, poco después, se deshizo de esos sentimientos y al mismo tiempo comenzó a enviar una mirada fría hacia Terra frente a sus ojos. Bueno, lo que sea, no importa. Si me molesto en hablar de ello, al final no quedará nada. ¿Qué? Sonido incomprensible. Al mismo tiempo, Terra se sintió un poco sospechosa de las palabras del guerrero que la hicieron sentir algo espeluznante, pero justo después de eso, antes de que Terra pudiera decir algo, al ver la figura del héroe levantando lentamente un dedo frente a ella, su expresión comenzó a endurecerse. ¿Qué? Ve. ¿Tú, por qué? En ese momento, Terra comenzó a ver el dedo del guerrero, y el anillo que se puso allí. Al descubrir esto, Terra sintió como si todo su cuerpo estuviera congelado y rápidamente se puso la mano en el cuello, una sensación de frío en su mano. Al darse cuenta de lo que era, una voz urgente automáticamente comenzó a brotar de la boca de Terra. Ahora. Esperar. Espera un momento. Una punzada terrible que de repente comenzó a pasar por su cabeza, al mismo tiempo que el shock de dividirse el pelo en bruto la envolvía. Terra soltó un grito de dolor y comenzó a rodar por el suelo. Terra vomita un grito que recuerda a los gritos de una bestia torturada. Sin embargo, en este momento, a pesar de esta expresión de angustia, el héroe frente a ella simplemente levantó un anillo que brillaba con luz verde y solo miró a Terra. Con una sonrisa que no contiene ni una pizca de piedad, el guerrero bautiza a Terra con el poder contenido en el anillo. Pero, a pesar de este terrible dolor, había otra fuente del mayor dolor en el corazón de Terra en este momento. Se trata de un futuro cruel que Terra, que ya lo ha experimentado, no puede dejar de reconocer muy claramente. Los grilletes de la dominación alrededor de su cuello. Es una herramienta que priva la libertad del cuerpo al aplastar la razón del cautivo, y en el proceso, es una cosa terrible que tiene el poder de infligir un dolor tremendo como ahora. En respuesta, Terra naturalmente comenzó a sentir una profunda sensación de desesperación en su corazón, pensando que el héroe frente a ella estaba tratando de usarse a sí misma como esclava en el futuro, tal como Cassandra lo había hecho antes. Odio. Convertirse en un hombre así. Solo este poder pertenece a un hombre fuerte e insensato. Como la guerrera más fuerte que jamás había visto, claramente tenía la habilidad. Sin embargo, desde su punto de vista, no sentía en absoluto el encanto de un hombre y la existencia que pensaba como una herramienta para usar y desechar. Pero en este momento, fue la propia Terra la que se convirtió en su herramienta, no la heroína a la que había estado ignorando todo el tiempo. Con respecto a ese hecho, además de la humillación en el corazón de Terra, comenzó a albergar una profunda ira en su corazón. A ver, guerrero, cuando surja la oportunidad. Justo alrededor de tu cuello, con un dolor y una ira tan profundos, la mente de Terra volvió a sellarse y perdió el control de su cuerpo. Sus ojos, que habían vuelto a la vida por un momento, volvieron a perder el foco y se convirtieron en una mirada borrosa. El rostro, que había sido distorsionado por la ira y el dolor, se convirtió en una figura como una muñeca llena solo de emociones vacías.
Justo después volvía a ser como una marioneta. La razón sellada de Terra comenzó a tomar una decisión cuando vio al guerrero mirándolo fijamente, de una manera diferente a cuando se convirtió en esclavo de Cassandra, una mujer. No era solo ser un esclavo para la batalla, nunca quise hacer eso con ese hombre. Se relacionaba con el trabajo nocturno como esclavo. Por mucho que estuviera en un estado como una marioneta que había perdido su libertad física, su cuerpo estaba en un estado en el que ni siquiera podía mover un dedo, incluso si un héroe la violaba frente a sus ojos. En esta situación, todo lo que puede hacer es soportar las próximas horas de humillación y dolor. Con tal determinación, Terra observó las acciones del héroe y preparó su mente para el terrible futuro que le vendría. A propósito, al momento siguiente, una sensación repentina llamada serenidad. Se siente como si hubieras encontrado algo que habías perdido. Terra podía reconocer fácilmente lo que le había sucedido. ¿Qué? ¿Qué es? ¿A qué se debe esto? Desde un punto de vista situacional, se podría decir que la magia que se había lanzado fue cancelada en vano. Pero, antes de que lo pensara, tales sentimientos dudosos en el corazón de Terra, así las cosas, comenzó a convertirse en una profunda desesperación. ¿Qué ha o qué? Al momento siguiente, el dolor vuelve a perforar su cerebro. Un grito espantoso comenzó a salir de su boca. Mirando a Terra así, el héroe solo sonrió con frialdad. Su espíritu, que fue separado a la fuerza de su cuerpo de nuevo por el dolor. Terra sufrió 2 veces seguidas, la carga expresada en nombre del sufrimiento incluso una vez. Como resultado, su mente Terran se vio afectada por un terrible dolor, como la sal vertida sobre una herida. La sensación de que todo su cuerpo fue quemado por el fuego continúa flotando a su alrededor. Me gusta. Todavía con el dolor que no desaparecía, Terra no pudo evitar sentir una profunda duda de por qué el héroe estaba haciendo esto. A propósito, al momento siguiente, Terra recuperó el control del cuerpo de nuevo, con demasiada naturalidad. Entonces, al verla así, el anillo que llevaba en la mano del guerrero comenzó a brillar de nuevo. Año nuevo. Mente, ante las acciones del héroe, Terra finalmente se dio cuenta de lo que estaba tratando de hacer. Y, mirando a Terra con una expresión tan conmocionada, asustada y dolorida, la siguiente frase comenzó a aparecer en la mente del guerrero. La probabilidad es del 3%. ¿Puedo ejecutarlo unas 20 veces así? Capítulo 20. La maldición de la caca. Un grito saliendo de tu garganta. Con un sonido como si raspara el suelo desnudo y lo sacara a la fuerza, Terra se separó de nuevo de la razón y del cuerpo. Terra se desploma en el suelo con la baba goteando de su boca y sus ojos vidriosos. Nada más salió de sus ojos porque había derramado tantas lágrimas y su rostro estaba tan aplastado y distorsionado que le costaba ver porque había sufrido una serie de dolores que excedían su límite. Aunque no hubo traumas físicos especiales aparte de este, su mente está literalmente hecha harapos debido a una serie de separaciones forzadas. Y, en su cabeza, no quedaba espacio para el pensamiento normal. Odio al héroe que lo hizo así, su ira ante la realidad infernal en la que se encontraba. Para ella, que sufría una serie de oleadas de dolor, se sentía como una sensación de lujo. El mar de la desesperación, como el vasto mar, que arranca todas las ganas de vivir y hace imposible pensar en otra cosa. En este momento, completamente atrapado en él, lo que ella está pensando es, solo había una palabra que podía venir a la mente: gachas de avena. Ábrela. Si pudiera, le rogaría al hombre que estaba frente a mí que dijera algo. El dolor insoportable la obligó a lavar todas las demás emociones. Esto despertó automáticamente en ella un fuerte deseo de disculparse sinceramente con el hombre frente a sus ojos. Ser cobarde o feo ya no era un problema. No le quedaba tiempo, no tenía motivos para hablar de semejantes nimiedades. Poner fin a este sufrimiento interminable era lo único que quería. Por esto, lamiendo los pies de ese hombre, esclavizado en el campo de batalla, se rindió. Pensé que no importaba cuán terribles fueran las cosas, estaría dispuesto a hacerlo con una sonrisa sincera. Mátame. Mi pies. Por favor, ahora. Parar. Yo. Lo hizo mal. Lo que sea. Lo que sea. Lo haré. Así que por favor. Ahora. Por favor, no lo hagas. Terra derrama innumerables sentimientos de arrepentimiento y remordimiento en su corazón, rogando por súplicas una y otra vez. Pero, la existencia como esta encarnación del dolor frente a sus ojos ni siquiera le dio a Terra la oportunidad de pronunciar estas palabras, y él la estaba conduciendo sin descanso. El hombre que pierde la cabeza en un dolor intenso, vuelve a juntar los dientes antes de que el dolor desaparezca, y los vuelve a sacar. En el proceso, todo lo que pudo hacer fue dejar escapar un grito desde el fondo de su alma y dejar escapar un brillo sin sentido. Así,
Terra se retorció en agonía, derramando lágrimas de inexpresable arrepentimiento y dolor. En ese momento, J.E., 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 J.E. El bautismo de dolor del hombre se detuvo de repente. En respuesta, Terra finalmente reconoció que se estaba abriendo el discurso que había sido bloqueado por la fuerza. Así las cosas, se volvió hacia el hombre frente a sus ojos y comenzó a suplicar con seriedad con voz quebrada. Por favor. Ay. Yo. No, pozo. Así que. Por favor. Ahora. Detente ahora. Matar. Dame. Terra expresa las palabras de disculpa con todas sus fuerzas, conteniendo desesperación y seriedad. Y, verla así, ese hombre, en el pasado, se le llamaba héroe, pero ahora, para Terra, se le considera un ser diabólico que subió desde el fondo del infierno. Le habló con una voz fría. ¿Quieres que te mate? Lo siento, pero no tengo ninguna razón para mostrarte más misericordia como esa, ¿verdad? Por favor. Bu. Tag. S. Pero nosotros. Un colega, era, Bajik. Al momento siguiente, el pie de la guerrera aterrizó en el dorso de su mano. Con botas de acero negro, rompió los huesos de las manos de Terra en un instante, abriéndose paso a través de los músculos y la carne. Al mismo tiempo, un grito de dolor brotó de la boca de Terra. Se quedó sin palabras mientras saboreaba el dolor crudo del cuerpo, que se sentía diferente del dolor mental. Y, hacia Terra que grita de agonía, el héroe habló con una voz que no contenía piedad. Al verlo hablar como un colega, debe haber perdido el juicio. ¿Seguro que todavía no crees que yo no sabía lo que estabas pensando cuando me pisaste de cerca? Terra se quedó sin palabras ante las palabras del guerrero. Y, hacia ella, el héroe hizo una declaración con una voz tranquila pero aterradora. ¿Quieres jugar con las mentes de las personas y huir al otro mundo? Lo siento, pero no puedo. Tienes tantas cosas que hacer con ese cuerpo en el futuro, Rábano, que... Las palabras del guerrero que solo se sentían ominosas y temerosas. Al escuchar esas palabras, Terra comenzó a temblar. A ella, con voz tranquila, el héroe comenzó a contarle el destino que le esperaba en el futuro. Así es. No. Funciona. S. Solo. Una historia tan terrible que hizo que Terra, que lo estaba renunciando a todo, expresara su desaprobación. Pero, al verla protestar de esa manera, el guerrero comenzó a sonreír como si le gustara. Sí. Sabía que dirías eso. Así que lo vas a hacer para darte el peor dolor que puedo darte. La voz de un guerrero con una alegría terrible. Luego, se levantó lentamente de su asiento y volvió a levantar el dedo con el anillo. Oh, no. No. Bien, al verlo así, Terra comenzó a soltar una voz teñida de desesperación mientras intentaba mover su cuerpo, que ya no podía mover un dedo. No, Por favor, solo, para ser honesto, tengo bastante mala suerte en el juego. En el pasado, un objeto que lograba mejorar con un 30% de probabilidad fallaba 20 veces seguidas. En el juego, giré la caja de gacha innumerables veces, pero nunca había hecho flotar un artículo llamado raro. Literalmente, una existencia como una representación de la palabra mano de caca que es extremadamente vulnerable a los juegos de probabilidad. Y en este momento, muy desgraciadamente, una vez más, era muy consciente de que tenía muy mala suerte. Manténlo apagado. Como resultado de gritar innumerables veces, Terra ahora vomita automáticamente sangre de su boca con solo hacer un sonido. Al verla así, no pude evitar sonreír un poco amargamente, dándome cuenta de que tuve muy mala suerte. No. Si lo piensas al revés, ¿puedes decir que eres bastante afortunado? Para ser honesto, si nos mantuvimos juntos con demasiada facilidad, eso podría habernos dejado con arrepentimiento. Traté de pensar positivamente, pero, mirándolo con calma, pensé que incluso eso sería imposible en la situación actual. Probabilidad 3%. A primera vista, era una probabilidad bastante salada, pero de hecho, a este nivel, se podría decir que la probabilidad de refuerzo no era tan mala. La probabilidad de un éxito no es muy alta, pero significa que si lo intentas unas 30 veces, se quedará una vez con una probabilidad de alrededor del 60%. Pero, sin embargo, el número de veces que lo he hecho hasta ahora ya está en camino a más de 40 veces. En términos de probabilidad, fue de alrededor del 70%, que era un nivel que debería haber tenido éxito al menos una vez en un caso general. Todavía no mostraba signos de éxito, no.
Tal vez no sea yo, ¿no es mala suerte esta perra? Para ser honesto, creo que es hora de dejar esto de lado, sintiéndome un poco molesto así, cuando volví a poner magia en el ring. Al momento siguiente, una sensación repentina de algo extraño. Al mismo tiempo, Terra, que estaba convulsionando en el suelo y expresando dolor, comenzó a retorcerse de dolor mientras se agarraba frenéticamente la cabeza. Terra comienza a retorcer a la fuerza su cuerpo con un dolor extremo que es diferente al de antes. Verla así, tan pronto como reconocí automáticamente lo que había sucedido, una sonrisa irónica apareció en mis labios automáticamente. Finalmente funcionó. Episodio 46. Como era de esperar, no tengo mala suerte con este tipo de cosas. Con ese pensamiento en mente, vi a Terra gritando de agonía frente a mis ojos. No, para ser precisos, ya no puedo usar ese nombre. Mirando la figura de una bestia que tuvo que cruzar un río al que era imposible regresar, me despedí en silencio. Entonces, a partir de ahora, quédate encerrado en él y vigílalo. ¿A qué clase de resultado conducirá la traición de los 4 años? Aquí en Novelas Ligeras Alejandría esperamos que te haya gustado nuestro trabajo. Próximamente tendremos más capítulos y el autor continúa la obra. Además, en nuestro canal tenemos otros audios de historias y novelas que puedas disfrutar. Recuerda, si quieres apoyarnos para este trabajo puedes pasarte por nuestro Patreon y regalarnos algo. Gracias.